Chicos, llegó el día. Vamos a ver a Laura Pausini. Tenemos las entradas desde hace ¿cuánto? Meses. Ahí sí ha sido precavido. Sí. Venga, que nos vamos adentro y ya vemos qué pasa. Ya estamos en el Palau Sant Jordi, chicos. Qué nervios, pero qué emoción. Bueno, venga, los veo adentro, que me van a revisar ahora. Bueno, estamos en la fila 3. Esto es una locura, porque te pierdes en nada, porque es enorme. Pero creo que ya nos encontramos. Vamos a ver qué tal. Mira quién viene conmigo. Se va a estrenar hoy, primer concierto de su vida, Laura Pausini. Más no se puede pedir. Puede ser que estemos destrozados, nuestras discusiones, no tener siempre las cosas, siempre las mismas opiniones. La verdad, chicos, es que el comienzo, todo este juego de luces, el sonido que estaba muy potente, estaba muy nítido, muy bonito, la verdad, el sonido en el Palau Sant Jordi. Se escuchaba desde el inicio hasta el final del estadio, es decir, un nivel de sonido espectacular que lleva Laura Pausini y con muchísima energía. La energía desbordaba por donde quieras. Tremendo. A veces no es tan fácil predecir. Es exactamente como estar escuchando un disco de Laura Pausini, pero en vivo y en directo. Es decir, es una mujer que conserva increíblemente la misma energía desde el comienzo del concierto hasta el final del concierto, transcurriendo unas 3 horas espectaculares. Yo de verdad me quito el sombrero por Laura Pausini, por la energía tan desbordante que tiene y la calidad que mantiene durante estas 3 horas de concierto. Si hablamos de interacción con el público, Laura Pausini tiene una de las mejores interacciones con el público y te hace pasar por distintos estados de ánimo durante esas 3 horas. Es muy emocionante el concierto. Y te amaré, No. como en los cuentos de hadas pasa siempre. Momento espectacular de la noche. Evidentemente, como ella es impredecible, como ella tiene esta forma de ser tan bonita, te pueden ocurrir cosas como estas durante sus conciertos, ¿no? Entonces, tú sabes que vas a ver a Laura Pausini, pero allí dentro pueden pasar un montón de cosas y obviamente los momentos dulces y bonitos como este están asegurados. Te esperaré sin escapar. A tu regazo llegarás entre algodones. Te esperaré, te quedarás. Mientras que las hojas cambian sus colores. Laura es una persona que, si bien estás viendo al artista arriba del escenario, es una persona que se permite mostrarse vulnerable, mostrarse emocionada y mostrar su realidad, mostrar una persona real arriba del escenario. Y creo que todo el mundo que está allí y todos los fans agradecen esta naturalidad. Más allá de lo tremenda cantante que sea, de la técnica vocal o los agudos imponentes que tenga Laura, estás viendo a la persona además del artista. Es una sola persona, no sabe ser de otra manera y se muestra tal y como es. Me sobra el coraje de esperarte un poco más. Fíjate, pleno belting y es un re bemol de la quinta octava. Fíjate tú. Y esto no es al principio, ¿eh? Vamos a pasar unas pinceladas, no puedo pasar el concierto completo. Ustedes tienen que ir al concierto de Laura Pausini y verlo en vivo y en directo. Este es otro de los conciertos, chicos, que al menos una vez en tu vida tienes que disfrutar. Es de lo poquito que nos quedan, es mi generación, es mi música, es la música con la que yo crecí y muchos de ustedes, muchos de los seguidores del canal han crecido también con la música de Laura Pausini. Por lo tanto, cada canción que escuchas aquí es como un himno para ti, porque te trae 80.000 recuerdos a la mente, chicos. Es muy emocionante. Es que lo miro y me emociono. A tu llegada miraremos hacia el este. El cielo será el este.
Hemos llegado hasta aquí, cuando yo apenas lo creía. Yo prisionero de un fracaso y tú el guardián de mis heridas. Justamente en un momento de la noche, ella habla de cosas que muchas mujeres se pueden identificar con ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, con la maternidad que tardó tanto en llegar. En el caso de Laura Pausini, ese deseo de querer ser madre lo explica antes de cantar la canción que escribe justamente en este momento de desear ese niño o esa niña que no llega, ¿no? Y se muestra tal y como es, lo explica tal y como es. Y la gente, todo esto de verdad es un concierto que te llena en todos los sentidos, no solamente auditivamente y visualmente, porque es fantástico todo lo que se ve allí. Es un show muy completo, sino que te vas con el alma llena y con la mente llena de cosas, de momentos para verdaderamente parar y pensar, ¿no? Te hace pensar. Es lo que se carece hoy en día, ¿no? Se carece mucho de este mensaje con pensamiento, ¿no? En el caso de Laura Pausini, la música de Laura Pausini es una música que te hace pensar, que te transmite cosas, que te enseña cosas. Es muy buena la música de Laura. Nos construimos siendo dos y ahora ya no nos contamos. Alguien se marcha y otros duermen, tú y yo no. Y recuerdas cómo comenzó. Me recuerda a la voz de Laura cuando tenía 20 años, ¿no? Con esos agudos tremendos. Te molesta si te doy la mano. Yo te dije, ¿por qué no? Y recuerdas cómo continuó. Te molesta ahora si te amo. Cerré los ojos y dije no. Esta es otra de las cosas. El tema de ir intercalando dinámicas vocales entre la voz cantada y la voz hablada me para un poco, un silencio. Y realmente emito una frase en voz hablada, con un suspiro, con una intención diferente a lo que es cantar. Eso a ti también te produce como un ¡guau! Como un momento así de rotura de patrón, de que te invita a seguir mirando, a no dejar de prestar atención a ese momento, ¿no? Y desde ese instante mi suerte cambió. Se halla en cualquier sitio nuestro amor de cada día. Qué bonito. En las decisiones y caprichos de esta vida. Por eso les digo, es muy difícil aguantar este ritmo que lleva Laura Pausini durante estas 3 horas, porque todas las canciones tienen agudos de esta categoría. Nos metemos en un re de la quinta octava, en un re bemol, en un do de la quinta octava. O sea, todas las canciones tocan la quinta octava y ella lo hace en pleno belting. Es muy fuerte, muy heavy el concierto de Laura, porque es 100% directo durante las 3 horas, manteniendo esta calidad vocal, ¿no? Cuando me abrazas y no me lo espero. Qué bonito. Cuando me das mimosas en febrero. Cuando dijiste tú eres mi destino. Con tu simplicidad. Fueron creciendo poco a poco los hijos y los sentimientos. No necesito un documento para amar. Una afinación extrema para que veas tú la letra que está trabajada, la música que está trabajada, cuán diferente es la música, de repente con otros estilos musicales, ¿no? También es una cuestión generacional. Yo toda la vida me voy a quedar, obviamente, con esa música que a mí me aporte algo para pensar, ¿no? Además de para sentir, que esto es primordial en el concierto de Laura, vas a sentir y te vas a emocionar, también vas a pensar, y esto es importantísimo. Cada día, sí. ¿Ves? Cada día. ¿Ves? De estos silencios te hablo. Esto es tan importante, es tan inteligente a la hora de interpretar las canciones. Mi hijo. Estaba súper emocionado, ¿eh? Cada momento que nos trajo el viento y poder vivir.
Fíjate esto. Estas son sus notas. El do, el re, el mi de la quinta octava. Y está continuamente tocando allí. Y son notas muy complicadas, chicos. Y además que son notas demasiado altas para estar manteniéndolo tanto tiempo. 3 horas. No solamente se ha limitado a esas 3 horas, sino que luego se ha quedado cantando sola, tipo a capela arriba del escenario justo al finalizar. O sea, es entregada al público. No, lo siguiente. De arte, he encontrado miles de recuerdos hechos para olvidar. Una caja vieja en mi desván, estaba tu número y quise llamarte. Esta es una de las últimas canciones que ha sacado que me encanta por todo. Es que es preciosa, es que no deja de perder. A pesar de pasar los años, también se tiene que actualizar. La música hoy suena diferente, mete cosas diferentes, pero no pierde la esencia. Tú la escuchas y dices, es Laura Pausini. No te parece una persona completamente ajena, completamente diferente a lo que solías escuchar. La escuchas y la sigues reconociendo. Fíjate el estribillo. Fíjate tú. Es un mi bemol, es una canción súper difícil de interpretar, chicos. Ahí se escucha que estoy gritando como una loca, vamos. Los finales también son espectaculares, hay mucho juego de luces, todo acompañando pues las melodías, los golpes de batería, está todo muy medido, muy perfecto. ¿Qué puedo decirles de los coros, chicos? Los coros son espectaculares y además que se viven arriba del escenario muchos momentos muy emocionantes. Hace un guiño tremendo a la mujer, es muy bonito de ver y es muy tremendamente emocionante. Estábamos todos súper emocionados, les puedo decir, hombres y mujeres, todos los que estábamos allí, estábamos con la lágrima suelta porque es imposible de aguantar tanta emoción. Esto. En un momento del concierto, ya estaba bien avanzado el concierto, empieza a recordar esa música con la que yo empecé a escuchar a Laura Pausini. Estamos hablando del año más o menos 94 aproximadamente. Esa es la música que marcó mi vida, absolutamente. Es decir, éramos en mi cole, porque estábamos en el colegio en ese momento, éramos todos mega fans de Laura Pausini y todas esas canciones nos han acompañado. Es la banda sonora de mi juventud, Laura Pausini. Mira esto. Fíjate, aquí ya estábamos súper avanzados en el concierto, ¿eh? Continúa en la misma tonalidad, continúa con esos agudos en la quinta octava. Es impresionante el nivel vocal y la calidad vocal, la fuerza vocal que tiene Laura Pausini. Y también improvisa muchísimo sobre la marcha. Va variando melodías. Una de las cosas que también me he dado cuenta que con el tiempo ha ganado graves, Laura. Tiene unos graves muy aterciopelados, los hace aireados por momentos, utiliza mucho la voz susurrada, una breathy voice, y eso le queda muy bien a las canciones, especialmente cuando intenta hacer una parte como más hablada. Ha ganado mucho en grave.
se mete en un mi de la tercera octava. O sea que ella puede ir del mi de la tercera octava al mi de la quinta sin ningún tipo de problema. Es fantástico. Una vez entre mi realidad, hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivir un poco más. Come on. Madre mía. Que no me dejes libre aquí desnudo. Lo escucho y me vuelvo emocionada. Madre mía, es que no puedo con ella. Nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Las chicas del coro, los chicos del coro, de verdad, es que ¡buaf! Son impresionantes las voces que tienen, impresionantes. Y ella, como siempre, da lugar al coro a mostrarse, da lugar a que ellos también puedan brillar. Es un re de la quinta octava, siempre está ahí, estoy... La fantasía espera el día de una ilimitada dicha. Utiliza muchísimos melismas, va haciendo improvisaciones con algunos finales así, con unos melismas muy propios de Laura Pausini. No pierde en ningún momento ese sello. Es como ir a escuchar y te vuelven todos esos recuerdos de cuando tú eras joven, ¿no? Y este acompañamiento que hizo en tu vida, pues Laura. Yo creo que muchos de los fans que tenemos esta edad, que estamos entre los 48, 40 y piá, hemos vivido esta época tan dorada que ha tenido Laura Pausini, ¿no? ¿Ves cómo improvisa? Mucho. La vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Fíjate los silencios ahora. Víveme sin miedo ahora, Esto. aunque esté todo el mundo en contra. Oh. Deja la apariencia y toma el sentido. Es mucho más un speech level más que cantar. Está completamente sin potencia, ¿no? Mucho más hablado, mucho más tranquilo. Siente lo que llevo dentro. Mira, dentro. Es un re de la tercera octava. Silencios. Voz de cabeza. Se manda un final al estilo Whitney Houston, como el guardaespaldas al final. Quinta octava. Voz de cabeza. Preciosa. Hizo un re de la quinta octava, pero en este caso lo ha hecho en voz de cabeza. Precioso. Ah, mira. Oh. Oh. Hay tiempo de explicarte y preguntar. Sí. Chicos, ya casi estábamos finalizando el concierto. Fíjate, continúa en esta misma tesitura, continúa igual. Cuando terminamos el concierto, tuve un pequeño intercambio con ella por Instagram. Hemos estado conversando un poquito, porque en un momento ella dice como que estaba cumpliendo 50 años, no sé qué. Y yo le decía, Laura, ¿vales por 2 de 20? Que una de 20 ya quisiera tener la energía y la fuerza vocal que tú tienes. Eres impresionante. Yo me quedé alucinada en colores de este concierto. Estoy aquí. Por supuesto, deja cantar al público, pero no lo hace justamente como muchas veces, pues el artista lo hace también para descansar un poco. No es fácil cantar 3 horas en este tipo de canciones tan fuertes con tantos agudos en la quinta, ¿no? En el caso de Laura, hacía cantar al público, pero no necesariamente en las partes agudas como para ella descansar. No, en cualquier momento ella hacía cantar al público, ¿no? Porque le gusta también ver cómo la gente corea sus canciones. También es emocionante para ellos ver esto. Esto es lo más. Esto es lo más. Se caía abajo el Palau Sant Jordi, ¿eh? Se caía abajo porque ya cuando vino toda esta parte, que es cuando recuerda nuestras canciones,
Esto, no había un alma que no se supiera las canciones. Más porque es un disco total, espectacular. No puedo decir otra cosa, chicos, es espectacular. Típico melisma de Laura Pausini, obviamente no puede faltar ese melisma porque si no ya no sería Laura Pausini, es que lo estamos esperando todos. Ay. Y nos metemos en el re, si es que das cuenta que no puede descansar, porque todas las canciones se meten aquí. Es bestial aguantar esto, ¿eh? Tienen que ir a ver un concierto de Laura Pausini, por favor. No, alucinante. Madre mía del amor hermoso, madre mía, es que es madre mía, no, es que no me sale otra cosa ahora mismo. No puedo con ella, no doy crédito, es fantástica, chicos. Es que 3 horas, es que no puede ser, de verdad, esta mujer no es humana. Y chicos, es 100% directo, 100% directo, es una maravilla de concierto, por eso es de las pocas artistas de hoy en día que no se pregraba los agudos, chicos, es ella la que los está haciendo y además que tú te das cuenta que es un directo, que es un vivo, hace muchas demostraciones para que tú te des cuenta que es un vivo, porque realmente suena perfecto. Esto es el final, ya es final, fíjate, y sigue cantando, pero ya a capela, se quedó un rato cantando a capela con la gente. El amor verdadero, gente que quiere un mundo sincero. Eso. La gente que unida nunca cambiará. Rica. Ay, no. Ha sido, madre mía, ha sido un concierto, chicos. Este año he tenido el placer, el gusto y la suerte de poder asistir a unos cuantos conciertos que realmente son música que han marcado mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi adultez. O sea, son gente que realmente tienes que ir a verlo, especialmente si en algún momento ha marcado tu vida. Y estoy completamente segura que hay muchas de las personas que siguen este canal que Laura Pausini ha estado allí, ha contribuido en algún momento de tu vida. Ya me lo dejas aquí en los comentarios. ¿Con qué canción de Laura Pausini tú te identificas? Y cuéntame también si has estado en alguno de los conciertos y qué te ha parecido. Los espero en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir viendo más reseñas de conciertos en vivo y en directo.